Hola a todos y todas. Nueva entrega del podcast Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida. Para este sexto episodio tengo cita con Miguel Ángel Márquez. Él es escritor, experto en idiodesarrollo, profesor de idiomas y creador del blog felizidioma.com. Él es de España y ha vivido en Indiana, Estados Unidos. Es el autor del libro Do You Speak Felicidad. En este libro, Miguel Ángel reflexiona sobre muchas preguntas que nos hacemos cuando queremos aprender un idioma y no lo conseguimos, o cuando a pesar de realizar muchos cursos sentimos que no avanzamos. Miguel Ángel habla fluidamente 3 idiomas, inglés, francés y portugués, y hoy nos contará cómo ha conseguido aprenderlos y sobre todo cómo el aprendizaje de un idioma está íntimamente relacionado con nuestro desarrollo personal y profesional. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, muchas gracias. Encantado de estar contigo y hablar de este tema tan apasionante como es viajero y residir allí para aprender un idioma. Genial. Si te parece, entramos en el tema de la charla de hoy. Antes de pasar, me gustaría que nos explicaras qué es idiodesarrollo. Bueno, idiodesarrollo es un término que yo creé a partir de los conceptos de idioma y desarrollo. Idio viene de idioma y desarrollo se refiere a desarrollo personal. Lo curioso es que cuando creé el término no sabía que en griego el prefijo idio significa también personal o sí mismo. Entonces, idiodesarrollo por un lado es el desarrollo personal a través del aprendizaje de idiomas y por otro lado es el desarrollo personal en sí mismo. Ok, perfecto. Bueno, ahora ya pasemos en materia al tema de los idiomas. Me gustaría que nos contaras cómo empiezas el aprendizaje, ¿no? A la edad de 12 años, ¿tú cómo empiezas el aprendizaje del inglés? Bueno, yo creo que como muchas personas en España y probablemente América Latina también, lo normal era estar en una clase con al menos otros 30 alumnos, donde el profesor normalmente nos guiaba a través de los ejercicios del libro, aprendiendo la gramática, y con un poco de suerte conseguíamos oír algo de inglés en la clase, ¿no? Si el profesor tenía cierto grado de fluidez en inglés, y con un poco de suerte también nos ponía un poco de películas, de audios y algo que nos pudiera, digamos exponer al idioma, ¿no? Y esa es la forma en la que yo aprendí hasta los 16 años prácticamente, hablando un poquito en la clase, estudiando la gramática y usando la gramática sobre todo en la lectura y en la escritura. ¿Y tú sentías que avanzabas? ¿Tú sentías que con estos 4 años que podías mantener una conversación? ¿Cómo te sentías? Bueno, sentía que podía mantener ciertos tipos de conversación, pero de manera muy fluida, así como estamos hablando tú y yo ahora mismo, creo que ni por asomo, o sea, no era posible. De hecho, mi familia tenía una tienda pequeña en la que muchas veces venían extranjeros, porque aquí en Rota tenemos una base militar de las Naciones Unidas, y entraban personas tanto de Alemania, como de Francia, como de Inglaterra y Estados Unidos. Y la comunicación que tenía con ellos a partir del idioma inglés que yo conocía, pues era para lo básico, pero no había ningún grado de fluidez. Entonces me sentía un poco como estancado porque al hablar y al entender me veía muy, muy limitado. Pero creo que eso es algo que era muy común a todos los que aprendimos de esa manera. Sí, sin duda alguna. Y cuéntanos, ¿qué pasa a los 16 años? Bueno, a los 16 años tuve la suerte de que en mi instituto, en la escuela de enseñanza secundaria, empezaron a dar francés al tiempo que también daban inglés. Y un día en la clase de francés y en la de inglés, lo hicieron al mismo tiempo, a la par casi, nos dijeron que había unas becas para pasar un mes durante el verano para aprender inglés y francés. Solicité las 2 becas, pero solamente me dieron la de Francia y me sentí muy afortunado. Tuve la suerte de ir con un grupo de españoles a Francia y pasar una temporada, o sea, unas 4 semanas allí con una familia de acogida francesa que no hablaban nada de español, solo hablaban francés.
En las clases también todo era en francés, la interacción con los profesores era en francés y la única interacción que teníamos en español era entre el grupo de españoles que estábamos allí. Vale. Bueno, dime. Una cosa que me pasó, y ahí fue algo muy importante, porque después de las 4 semanas en Francia, al regresar yo, había una fiesta de despedida y en esa fiesta se me perdió la cámara fotográfica. Y luego cuando regresé a España tuve que hablar por teléfono con las personas que me estaban buscando la cámara, entre ellas mi familia de acogida. Y cuando colgué, a pesar de que estaba un poco triste porque la cámara desapareció, no la volví a encontrar, me di cuenta que había ganado algo que era mucho más importante que una cámara fotográfica, y era la habilidad de hablar el idioma con cierta fluidez y cierta confianza. Y solamente había tenido ni siquiera un año de francés como lengua extranjera. De hecho, cuando yo llegué a Francia ni siquiera sabía decir tengo hambre y lo tuve que hacer con gestos. Y me preguntaba cómo era posible que en inglés, después de 4 años, desde los 12 a los 16, no pudiera hacer lo mismo, mientras que en francés, con tan solo un año, un par de veces por semana, y después de esta estadía de 4 semanas en Francia, sí podía hablar con fluidez, incluso por teléfono. Wow, esto está genial, de verdad que Miguel Ángel, mencionas algo que todos hemos sentido, yo creo, y es eso de estar en la secundaria, sentir uno que dices los colores, los números, 1, 2, 3, y no pasamos mucho de ahí. Y cómo esto que tú tuviste en Francia de estar un mes, te permite dar un salto también de adquirir confianza, de ser capaz de coger el teléfono y de comunicarte y decir, necesito encontrar mi cámara, dónde se encuentra, bueno, ¿no? todo aquel trámite. Y pienso que eso también, ganar en confianza, que es lo que muchas veces nos frena, es extraordinario. Sí. Bueno, entremos al tema de idiomas, de cómo aprender un idioma, de inglés, que es algo que a todos los lectores, oyentes de mi blog, insisto mucho en la importancia porque muchas de las becas son en inglés. Entonces vamos a entrar en materia. Tu segunda experiencia en la Universidad de Indiana, ¿qué edad tenías? ¿Qué pasa? Cuéntanos todo. Bueno, cuando yo tenía unos 25, 26 años, me dieron una beca para ir al Ministerio de Educación, al que le doy las gracias todos los días de mi vida. Me dio una beca para ir a estudiar un doctorado en lingüística francesa en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Y a las personas que están allí tenemos la suerte de que también nos dan la posibilidad de enseñar, ¿no? Entonces yo estaba enseñando francés y una de las oportunidades que dan, además de enseñar en la universidad propia de Indiana, es la de acompañar a un grupo de chicos, adolescentes estadounidenses, durante 7 semanas a Francia. También lo hay para España, ¿verdad? Entonces en el 2010 yo tenía, creo que era 31 años, 32 años, fui con este grupo de chicos y era un programa muy intensivo porque ellos estaban en familia de acogida con la que solo podían hablar francés. Entre ellos tampoco podían hablar otro idioma que fuera francés. De hecho, nosotros teníamos, digamos, la autoridad para ponerlos en un avión de vuelta de regreso a Estados Unidos si se repetía a menudo el oírles hablar en inglés. Y después también con nosotros siempre hablaban en francés. Todo era en francés durante las 7 semanas, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y luego me di cuenta de que ellos tenían una gran cantidad de horas en la que usaban el idioma, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue tu revelación? ¿Cuál fue la revelación? ¿Qué fue lo que viste allí? Bueno, hay veces que, sobre todo temas de idioma, es un poco complicado ponerlos en cifras, ¿no? Pero yo, digamos que calculé, aunque sea mínimamente, el número de horas que ellos interactuaban con una persona nativa o casi nativa del idioma de francés. Digo casi nativo refiriéndome a los profesores de francés que hablábamos el francés fluido, y también a las familias de acogida y al entorno en Francia, ¿no? Entonces me di cuenta de que con un mínimo de 5 horas durante 7 semanas
como 7 semanas son como 49 días, a multiplicar 5 horas al día por los 49 días, te da unas 245 horas, ¿no? Ujú. Lo curioso, claro, es que mucha gente dice, bueno, 245 horas para aprender bien un idioma, pues tampoco es tanto, ¿no? Pero luego les pregunté a los chicos qué cantidad de tiempo real pasaban ellos hablando el idioma, el francés. Y me dijeron que prácticamente lo que hacían únicamente era en la clase. Y claro, interactuar con el profesor como mucho máximo, con un poco de suerte, son 10 minutos por clase y tenían como 5 clases por semana. Así que en total, digamos por generalizar, no dedicaban más de 1 hora por semana a ello. Y como tienen 36 semanas de clase, son como unos 9 meses, si dividimos el número de 245, que es la cantidad total de horas que ellos tenían en Francia, entre 36, que son las horas en un año, cuando vi la cifra me quedé realmente alucinando, porque y eso en realidad lo que quiere decir es que, digamos que por cada semana que ellos pasaban practicando francés en Francia, para tener el mismo nivel de práctica, tenían que esperar o tardaba un año en su país de origen. Ok, O sea que una semana en el extranjero equivalía a un año en su país de origen. wow, Miguel Ángel. Un año, o sea, una semana, 7 días en Francia o 7 días en Inglaterra, ¿no? Estudiando inglés, equivaldría a ese año académico que yo gasto en mi país de origen. Claro, es comprensible porque cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, inglés o francés, en el país de origen, lo que tú dices, la posibilidad de hablar con el profesor es casi nula, el seguimiento, sí, es una revelación. Realmente me he dejado impresionada con los datos porque bueno, yo gasté mucho tiempo también haciendo cursos en mi país, también cuando estaba viviendo en España, haciendo cursos de inglés en la universidad en Barcelona. Uh-huh. Y claro, veo estas cifras y encuentro por qué cuando ya me fui a Irlanda y a Londres avancé lo que tenía que avanzar. Ok, vale. ¿Qué pasa después de que tú te das cuenta de esto? Bueno, yo tuve una especie de crisis de algo que yo ya sabía, una crisis un poco personal, profesional, porque claro, yo decía, me voy a pasar el resto de mi vida enseñándoles y corrigiendo sus exámenes y haciendo que su francés o su español sea perfecto, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro, después de sacar los números me di cuenta de que había una forma mejor de hacerlo, tanto para ellos como para mí, o sea, una forma de ahorrarles tanto tiempo como dinero, especialmente tiempo, porque es el recurso que realmente no se puede recuperar, ¿verdad? El dinero de alguna manera se puede recuperar. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar en formas en las que yo podría, digamos, difundir este mensaje de que, mira, no te pases un año en tu lugar en tu país de origen, vete una semana y por lo menos en el nivel de práctica con nativos o cuasi nativos del idioma, y si te lo organizas bien, pues puedes tener el mismo nivel de práctica, ¿no? Y fue a partir de ahí que ya creé acrónimos como por ejemplo RADE, ¿no? Tengo un acrónimo para aprender un idioma, RADE de una forma rápida, amena, duradera y eficaz de aprender un idioma, que es precisamente a través de esto, ¿no? Y también he inventado una serie de reglas para explicar a los chicos realmente el impacto de ir al extranjero. Y una de ellas, por ejemplo, es la regla del 90-10. Lo que comento con esto es que la regla del 10 se refiere al 10% de aprendizaje total del idioma, ¿verdad? Tenemos el 100%, bueno, pues el 10%, yo siempre les explico a mis estudiantes que ese 10% es lo que aprenden en el aula, dentro del aula, que es lo que aprenden del profesor, en mi caso yo, y que es lo que aprenden, digamos, de estar en su país de origen. Entonces, 10% es lo que aprenden en una sala de clase del profesor en su país de origen. Mientras que el 90% del aprendizaje total del idioma se daría en el extranjero con personas que no son el profesor y fuera del aula. Ok. O sea, quiere decir esto que
simplificando, es que una persona, por muy buena nota que saque en una clase, como máximo va a aprender un 10%. Sí. El 90% lo tiene que ir a aprender a otro sitio. Tiene que poner esos conocimientos que ha aprendido en ese 10% y aplicarlos en su 90%. Idealmente con personas nativas en el extranjero y fuera de clase. Para hacerlo real, ¿no? Para interiorizarlo a la vida. Para que, efectivamente. Sí. Como pedir una cita al médico, como si necesito ir al mercado, como pedir las cosas. Okay. Efectivamente. Vale. Y si desde tu experiencia te das cuenta que es mejor ir a aprender un idioma en el extranjero o hacer una estancia, ¿no? Con nativos, dedicarte únicamente a esto, ¿qué consejos le darías a las personas que quieren ir fuera? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que en principio cada persona debe tener en cuenta cuáles son sus circunstancias, su personalidad, sus preferencias. Bueno, en mi caso, yo sabía que lo que quería era ir al extranjero y vivir la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces tenía mucha ilusión, pero no tenía muchos medios económicos, ¿no? Entonces desde que empecé con 15 años, no paré de solicitar becas, una beca tras otra. Cada vez que cumplía los requisitos, solicitaba la beca. Siempre, y incluso en algunas ocasiones más de una vez. Porque mi filosofía siempre ha sido la de aprovechar y hacer las cosas que puedo hacer ahora, que luego por otras circunstancias, como no estar matriculado en un curso o no tener cierta edad, no podría realizar. De hecho, por ejemplo, esto es una especie de círculo virtuoso, ¿verdad? Una vez que te metes en el mundo del trabajo, de las becas, para ir al extranjero, te suelen salir otras oportunidades. Un ejemplo que me gusta mencionar es el que yo estuve en Erasmus en Francia, segundo año de carrera de universidad, y mientras estaba allí, yo era muy curioso, miraba los carteles alrededor de la universidad para ver qué otras oportunidades había. O sea, es un poco inquieto, ¿no? Decía, bueno, estoy aquí, pero claro, como llegas allí, dice, bueno, ya francés más o menos me las arreglo, ahora con el inglés, ¿qué tal? Y salió una oportunidad para hacer una práctica en empresa con la compañía aérea Air France en Nueva York. Entonces, digamos que paré los estudios durante un par de años y me fui a Nueva York para trabajar con la compañía Air France haciendo una práctica en la empresa. Wow, y esta práctica era en francés. Era claro, Nueva York, que te daría las posibilidades de aprender inglés. Efectivamente, de hecho ahí usaba los 3 idiomas, inglés, francés y español, y esa era la idea. Mi idea siempre ha sido la de practicar durante la mayor cantidad de tiempo posible de la forma más intensamente posible. Y esto, claro, poder mezclar los 3 para mí era como un sueño. O sea, siempre, porque muchas veces a la hora de pensar en Nueva York, sobre todo aquí en Europa, pues se ve en la tele y se piensa como algo muy lejano, que no se puede hacer, que solamente lo hace la gente que es muy inteligente, que es muy rica, que tiene mucha suerte. Y eso en realidad no siempre es así. Si realmente quieres algo, lo puedes conseguir. Wow, está genial. También sobre todo haber tomado esa determinación de decir, bueno, 2 años, detengo mis estudios y voy a hacer una práctica profesional en Nueva York. Esto realmente creo que también es tener visión a largo plazo, porque todo eso ayuda en la experiencia, en el currículum, en el desarrollo personal. O sea, todo eso va sumando y con el tiempo dices, claro, esto me ha permitido hacer más cosas, con lo cual... ¡Wow! ¡Enhorabuena! No se me ocurrió haberlo hecho a mí en su momento. Dejar los estudios, ¿verdad? O sea, no, pero claro, es un tema un poco tabú, ¿no? Porque o sea, todo el mundo va encaminado hacia lo mismo, ¿no? Y ya sabes que hoy en el siglo XXI no se tiene que diferenciar. Entonces es como tener esta naturaleza un poco rebelde y esta curiosidad por querer ver otra cosa. Sí. Realmente lo aplaudo mucho. Si echara el tiempo para atrás a mi sobrina le diría, mira, no está nada mal en tu carrera hacer un pare de 1 o 2 años, irte a profundizar un idioma y volver, porque es que vuelve uno con ideas nuevas, con otras perspectivas, mucho más maduro personalmente, mucho más tolerante a la diferencia. Realmente genial, Miguel Ángel. Vale, bueno, como sabes, yo tengo una ecuación en el proyecto de Diana Speaks y que digo que traduce un poco la filosofía de lo que quiero transmitir a las personas, que consiste en estudiar, más viajar
es igual a crecimiento personal. Tú también hablas en tu blog felizidioma.com de cómo el aprendizaje de un idioma está íntimamente relacionado con el desarrollo personal y profesional. Cuéntanos por qué desde tu perspectiva es así. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que tu fórmula, digamos, es una fórmula perfecta para el éxito lingüístico, personal y profesional. De hecho, yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero con términos diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Yo simplemente lo acorté un poco y le di el nombre de desarrollo, pero la idea es que cuando te vas al extranjero, te vas pensando que lo único que vas a mejorar es el idioma y luego cuando vuelves te das cuenta de que el idioma es una parte importante, sí, pero que has mejorado otras áreas también de tu persona, ¿no? Y eso es un tema que a mí me apasiona, cómo puedes hacer para desarrollarte personalmente mientras estás en el extranjero, ¿no? Que es un tema que a mí me parece apasionante y por eso escribí el libro, ¿no? Y hay que estar incluso, digamos, dispuesto a estar en una serie de situaciones embarazosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, incluso crecer duele, ¿no? Cuando tú estás creciendo, tienes los huesos, que eres un niño, empiezas a crecer, y claro, es la naturaleza que te dice, venga, tienes que hacer todo lo que puedas para mejorar, para ser esa gran persona que tienes que ser, ¿no? Y eso que ocurre desde el aspecto de punto de vista fisiológico y biológico, luego también se puede aplicar, digamos, a los idiomas. Y digo esto de crecer duele porque yo me acuerdo la primera vez que estuve en un país anglófono, ¿no? De habla inglesa, fui a Inglaterra, y tenía como unos 17 años, estaba en un intercambio de 2 semanas, y me acuerdo que estaba en una especie de, digamos, de boarding school que se llama, ¿no? Donde los chicos se quedan, viven ahí, y luego van a las clases, y luego vuelven a ese lugar, ¿verdad? En lugar de volver a su casa como se hace en otros países. Y estaba en una mesa así de estilo Harry Potter, como las películas, ¿no? No tan grande, porque bueno, las películas tienen que impactar más, pero sí puedo decir que había como unas 15, 16 personas, y yo estaba resfriado, ¿no? Entonces, claro, como tú sabes, en español se puede decir estoy constipado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, dije, oh, I'm sorry, I can't talk, I'm constipated. Y claro, todo el mundo empezó a reírse, ¿no? Y digo, pero no entiendo, o sea, ¿por qué se están riendo? O sea, aquí la gente no se resfría, no tiene constipados, ¿qué pasa aquí, no? E intentaron explicármelo y yo, claro, mi inglés en ese momento era un poco limitado y no lo entendí muy bien. Todo hay que decirlo de manera humilde, todo el mundo empieza desde cero o con poquito. Sí. Entonces subí a la habitación y busqué la palabra en el diccionario y me di cuenta de que acababa de decir que estaba estreñido. Entonces, claro, ya esa palabra jamás se me olvidó, o sea, jamás se me olvidó. Pero claro, hay que exponerse. Bueno, no todo ocurre con este tipo de ridículos, ¿no? Todo el tiempo, pero si te tienes que exponer para que con suerte alguien te corrija y tú digas, ay, mira, pues he aprendido esta palabra, ya no se me olvida. Y ya sé lo que significa y de ahí viene la experiencia, ¿no? Porque a lo mejor si esto te lo mencionan un día como un false friend, que se llama un falso amigo entre inglés y español, pues a lo mejor no te acuerdas, te lo aprendes como una lista de palabras que está ahí, que te aprendes y ya. Pero cuando tienes una vivencia personal en la que se te ha puesto la cara roja, en la que ha habido un malentendido o es algo que te ha llegado emocionalmente, ya ese conocimiento no se te olvida, ¿no? Sí, eso se queda en la cabeza, eso se graba. Y así es como evolucionas personalmente, ¿no? Y así hay varias anécdotas, ¿no? Pero una de ellas es esta, y realmente merece la pena ir al extranjero, porque creces en todos los aspectos. Cuando vuelves como una persona más confiada, te notas más preparado, te notas más maduro. O sea, yo lo he notado muchísimo en los chicos adolescentes que estuvieron en el extranjero. Hay un nivel de madurez enorme, no solo lingüístico. De hecho, los chicos que hicieron el programa en el extranjero durante 7 semanas, cuando volvieron, tenían un nivel que era equivalente al de un chico o una chica de 3er o 4º año de universidad y todavía no habían acabado la enseñanza secundaria. ¡Wow! Uh-huh. Increíble, sí, realmente el aporte es estupendo.
Bueno, hablemos un poco de cómo ves tú la situación a nivel de idiomas. Yo realmente viviendo en Bruselas me he dado cuenta de que los chiquillos, los niños en los colegios aprenden básicamente 4 idiomas que a la edad de 12 años hablan perfectamente holandés, francés, inglés y algo de alemán, ¿no? Entonces, claro, yo me he encontrado con muchos belgas ya de mi edad, que de hecho, y personas también mayores, que hablan perfectamente los 4 idiomas. Y he visto estos niños estar todos en una mesa, la niña gira la cara, habla en holandés a su padre, gira la cara, habla en francés a su madre, nos mira a nosotros, nos habla en inglés, es una cosa, es una esponja, ¿no? La niña. Y la envidia me da, pero digamos que lo que yo he visto, lo que veo es que el aprender más idiomas también te da muchas más posibilidades a nivel profesional y a nivel personal. Pero un poco más allá, lo que yo estoy viendo es que con todo ese tema de la globalización, con todo ese tema de que algunas personas hablan de, ¿no?, crisis laboral, que no encuentran trabajo, yo lo que sí veo, estando en Bruselas, habiendo viajado también a Inglaterra y esto, es que estas personas que hablan 4, que hablan más, tienen muchas más probabilidades de encontrar un buen trabajo porque pueden aplicar en muchas partes, ¿vale? A pesar de que otras personas dicen, los idiomas no serán necesarios porque se creará un aparatito que será posible que yo hablo, se lo traduce y se lo dice a la persona, ¿no? Tú que estuviste viviendo en Estados Unidos, que has tenido experiencias con chicos adolescentes, que según lo que nos estás contando, este sistema en Estados Unidos en el que estabas, también iba muy en serio. O sea, si los chicos están yendo a Francia, no pretenden que se vayan a jugar, sino sencillamente es que si te pones a hablar inglés, coges el avión y te devuelves. O sea, están en serio también los americanos, ¿no? Que esa idea de que no es que ellos no quieran aprender idiomas, tampoco es muy cierto. ¿Tú cómo ves el futuro en tema de idiomas? Bueno, yo creo que ya en el siglo XXI, digamos que ya no tenemos los datos suficientes para saber que la manera real de aprender un idioma pasa por practicarlo, usarlo y que tenga un significado. Yo creo que cualquier persona que haya aprendido a hablar su lengua materna puede aprender otro idioma. Lo que ocurre también es que, claro, si te dan 4 o 5 horas de clase por semana y apenas usas el idioma, yo creo que nadie así hubiera aprendido nada, ni siquiera su lengua materna. O sea, imagínate que los padres de un niño solamente le hablan cuando le toca 1 hora por semana. O sea, no tendría ningún sentido. O sea, por ejemplo, a mí siempre me gusta decir, imagine el nadador que ganó tantas medallas, Michael Phelps, que ha sido uno de los que ha tenido más medallas en la historia del mundo de la natación. Si su madre le hubiera dicho, no, tú no te preocupes, tú aprende ahí a nadar en la bañera, que ya verás que tú lo aprendes. Claro, la bañera, el equivalente es en la aula de clase. No quiero con esto decir que no se aprendan cosas útiles en la clase. Las cosas que se aprenden son las herramientas, pero claro, tú esas herramientas luego tienes que usarlas. Y cada vez estamos más conectados. Hay cada vez negocios que para exportar, importar, para simplemente vender ideas, para hacer un marketing, para diferenciarte. Antes lo de hablar inglés ya estaba muy bien, pero es que ahora incluso yo creo que ya hasta el inglés se queda corto, porque lo mínimo que podemos hacer es intentar hablar bien ese idioma en el tiempo más corto posible. Y por eso yo lo que siempre me gusta recalcar esta idea, si puedes tener un nivel de práctica en 1 semana en lugar de 1 año, pues el futuro está en ahorrar tiempo, ese recurso que realmente es, digamos, irreemplazable. Entonces, por eso yo lo que animo realmente a la gente es a que supere un poco este miedo que lo tenemos todos. O sea, yo me equivoqué, ya he contado una anécdota antes del constipado y no pasa nada, vas ahí, aprendes, pero no hay que compararse con otras personas que ya no hablan, como tú dices, por ejemplo, ni tú ni yo vamos a poder jamás en la vida compararnos con estos chicos
que han crecido con 4 idiomas, porque no hemos crecido así. Y sería, digamos, un suicidio lingüístico intentar equipararnos a ellos, porque, o sea, no. Y yo entiendo lo que es sentir este tipo de envidia, porque yo de verdad siempre he envidiado a la gente que hablaba varios idiomas, incluso más que los que tenían una casa muy grande o que tenían unos coches muy bonitos. Yo siempre he querido ser políglota, era mi meta. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo que quiero decir es que se puede aprender realmente un idioma si lo hacemos de manera correcta. Yo ahora, por ejemplo, si volviera atrás en el tiempo, lo que sé que haría es, primero, reservar un curso en el extranjero de 1 mes o 2 meses de duración intensivo para el verano. Y luego el año de antes, el año académico o el semestre académico, unos meses antes, me pondría a estudiar intensivamente ese idioma. Y luego, cuando volviera, lo tomaría de nuevo. Okay. Y esta es una fase, porque cuando ya sabemos que tenemos una meta, que vamos a tener que usar el idioma, que no nos queda realmente, ya no hay vuelta atrás, ya tenemos el compromiso, está ahí, sí o sí, hemos pagado el curso, sabemos que vamos a ir, la forma de estudiar, los conceptos ya realmente toman forma y se nos quedan mucho mejor en el cerebro, los retenemos y aprendemos mucho mejor. Genial consejo, Miguel Ángel, muchas gracias, de verdad. Y me ronda algo en la cabeza, dices, vale, la persona hace esa estancia en verano, vuelve a su país de origen. ¿Y qué hacer en ese momento para mantener el idioma? Porque como sabemos, si algo no se utiliza, se olvida y se pierde. Entonces, ¿qué consejos le darías a esa persona que en su casa, en su tiempo libre, qué hacer para mantener el idioma? Bueno, yo puedo hablar de lo que yo hago un poco, pero seguro, y puedo mencionar un par de cosas más. Yo, por ejemplo, lo que hago ahora, como estoy en España y no tengo acceso al mundo anglófono en el que me movía mientras estaba en Estados Unidos, sí tengo la suerte de poder cambiar el doblaje de la película y ponerlo en inglés. Entonces, por ejemplo, las películas las pongo en inglés. Si la película es en francés, como también lo entiendo, pues lo puedo poner en francés. Si es portugués, igual, aunque normalmente es más inglés que otros idiomas porque el mercado de la filmografía tiene más películas aquí en inglés que en otro idioma. Después, otras cosas que yo haría, por ejemplo, a mí me gustan mucho los podcasts y sobre todo, ¿qué hago? Pues me interesa el desarrollo personal, pues busco información en ese idioma sobre una página web de desarrollo personal, si tiene vídeos mejor, si tiene una charla, una conferencia mejor, es perfecto. Otra cosa que me gusta hacer es, si tengo la suerte de tener el libro en la lengua nativa y no es la mía, y al mismo tiempo tener el audio, otra cosa que me encanta hacer, además de leer, si hay algo que es mejor que leer, es leer y escuchar al mismo tiempo, porque vas el acento, lo vas integrando mejor, se te queda la pronunciación al mismo tiempo que se te queda la escritura, ¿no? Y también me gusta escuchar música, me gusta escuchar la radio. Ahora puedes escuchar cualquier emisora del mundo a través de la radio. O sea, tenemos hoy realmente el que no aprende un idioma es porque realmente no le pone foco, no se centra en eso, pero ya sí se puede. Y por supuesto mantener las amistades en el país al que hemos visitado para luego volver en algún momento o que cuando ellos vengan a visitarnos, pues poder hablar el idioma con fluidez, ¿no? Pero ahí ya, claro, depende de cada persona. Yo lo que siempre recomiendo a mis estudiantes es que encuentren un tema que les apasione y busquen información sobre eso en su lengua extranjera. ¿Por qué? Porque por un lado les apasiona, les gusta. No les estoy diciendo, mira, este texto o este video es muy interesante, porque a lo mejor para ellos no lo es. Y por eso ellos tienen que saber qué es lo que les gusta, qué les interesa, y hacerlo o escucharlo o leerlo en ese idioma. Y así estarán mucho más motivados. Sí, yo aprovecho también para compartir dos trucos de lo que yo hago. Comparte, yo quiero oírlos también. Uno, bueno, coincide con lo que tú dices. Básicamente yo lo que he hecho es un tema que me guste, tener un libro en inglés. Y cada día intentar leer 3 o 4 hojas, ¿vale? Si no, bueno, pues puedes hacer 2 hojas, pero obligarme a leer 2 páginas, 4 páginas de esto. El tema de los podcasts completamente, o sea, mientras estoy cocinando
muchas veces me pongo allí, ahora que estoy mucho con el tema de emprendimiento, me pongo allí al número 1 en América para que me vaya contando. Y lo otro que hago aquí en Bruselas, pero que también se puede hacer en cualquier país que nos estén escuchando, es identificar grupos que se reúnan para hacer intercambio de idiomas. Entonces yo he encontrado acá, bueno, en Bruselas evidentemente hay de todo, pero busco unas mesas que ellos llaman para ir a hablar inglés. Entonces voy allí, intento ir una vez a la semana y se habla de temas también muy cotidianos, de cosas que te están pasando, te explican sus vidas, te tomas algo, o sea, también cambias la atmósfera, te lo pasas bien, que yo también creo que es importante en el momento de mantenerlo, pasártelo bien, porque así como que no es una cosa obligada de ahora me tengo que sentar a leer esto sobre biología de las lombrices y no me gusta. Sino que me lo paso bien con las personas. Entonces, eso también busco, intento una vez a la semana de hablar, de ir a algún grupo de estos, también yo ayudar en español, porque hacen intercambio de media hora en uno y luego media hora en español, entonces pues yo también, evidentemente, ayudar a los que están aprendiendo. Eso es lo que yo hago. No, yo creo que, bueno, de hecho, o sea, lo podría realmente haber mencionado, me alegro no haberlo hecho porque tú lo estás diciendo mucho mejor de lo que yo lo hubiera dicho, porque es verdad que en Bruselas tienes unas oportunidades enormes. De hecho, yo estaba en Bloomington también viviendo, es un pueblo muy pequeñito, pero también tiene una población internacional muy, muy importante. Entonces tienen mesas, tienen intercambios, grupos de conversación de todos los idiomas, de francés, de italiano, de inglés para como segunda lengua, de español, de chino, de coreano, tienen de todo. O sea, yo creo que podrías pasarte toda la semana yendo a grupos de conversación sin hablar varios idiomas. Y eso es lo bonito de estar en un lugar donde la gente pues tiene varias lenguas, ¿verdad? Sí, claro. Genial. Bueno, y pasemos al consejo número 1. Ya nos has dado también otros consejos, pero este consejo que va dirigido a aquellas personas que me dicen y me mandan correos y sé que me están escuchando, que me dicen, Diana, para mí es muy difícil, llevo muchos años, no avanzo, no lo consigo, porque genera frustración, evidentemente, si has estado 5 años, 7 años en tu país y al final te piden un IELTS o un TOEFL y no consigues la nota. Uh-huh. ¿Qué consejo le das a esas personas para mejorar su inglés? Bueno, esto, claro, es lo que estamos hablando aquí de vivir en el extranjero. Sinceramente, yo les recomiendo que se vayan. De hecho, en mi blog tengo un artículo sobre algo también que mencioné, que es el método de las 3 Vs, de vive, viaja y ve. Es decir, tienes que viajar, tienes que irte. Y si tienes miedo, oye, es muy normal, es normal realmente. O sea, yo dentro de poco me voy a ir también de España y voy a un lugar nuevo y también tengo ese miedo y creo que todo el mundo lo tiene al principio cuando se va, pero no pasa nada, te lo llevas contigo el miedo, o sea, no tienes que negarlo, está ahí y va a estar ahí siempre, no solo para los idiomas, sino para cualquier aspecto de la vida, pero realmente a mí me gusta tener, digamos, verdad, ¿no? Me gusta realmente saber qué es lo que ocurre. Y cuando yo hice este cálculo de que una semana equivalía a un año y obtuve esa verdad, ya me digo, no, ya esto lo he descubierto, esto lo tengo que compartir con la gente, después ellos pueden decidir, pero por lo menos los números están ahí. Yo me acuerdo cuando leí El Principito de Saint-Exupéry, que decía que a los adultos nos gustan los números, ¿no? Por eso ahora hay un montón de estudios científicos que avalan muchas cosas. Yo he leído todo eso y al mismo tiempo lo he vivido en carnes propias, igual que lo has vivido tú. Y si ya sabes que una semana en el extranjero equivale a un año, porque hay un chico así con aspecto intelectual que ha vivido por ahí que te lo dice en un podcast o en un vídeo, si este chico habla 3 o 4 idiomas, pues inténtalo, no pierdes nada. Si te da mucho miedo ir solo o sola, hazlo con un grupo de personas de tu nacionalidad. Si no quieres irte un mes, vete una semana. Si no quieres irte una semana, vete 2 días. Si no quieres hacer un curso, simplemente pasea y hazlo como turista, pero haz algo, o sea, muévete, porque realmente no tiene sentido únicamente quedarse en un lugar
en el que sabes que el idioma no lo vas a practicar. Si has aprendido a hablar tu lengua materna, puedes hablar cualquier otro idioma. Lo único que ocurre es que no estás en un sitio en el que necesitas hablarlo. O sea, si llega un momento en el que tienes que comunicarte para llegar a un sitio porque tienes el compromiso de estar a una hora determinada, en un lugar determinado, y tienes los conocimientos básicos, los vas a usar, no vas a tener miedo porque tienes el compromiso. Y eso, incluso para mí que me gustan los idiomas, se me ha dado cuando he estado en el país. Yo no practico tanto mis idiomas como cuando estoy en el país, por mucho que me gusten y me apasionen, y supongo que a ti te ocurre igual. Entonces hay que, digamos, ponerse en esa situación. Los chicos, por ejemplo, la primera semana o segunda semana, cuando se van en estos programas intensivos, pues algunos lo pasan mal, pero a partir de la tercera semana es increíble, y ya en la séptima semana son bilingües, biculturales. No quiero decir con esto que vayan a sonar como nativos, ya eso es otro aspecto. Yo me estoy refiriendo a hablarlo con la suficiente fluidez como para hacerse entender y que también tú entiendas, ¿no? Sí, pues muchas gracias por ese consejo y motivación. Así que, chicos, a intentar irse a buscar una beca, un voluntariado, un trabajo, una práctica. Miguel Ángel ha hablado de muchas formas, y también, bueno, lo has hecho de muchas formas también, becas, prácticas, entonces se puede. Ahora pasemos a hablar de tu libro, que también tengo muchas ganas que nos cuentes. Tu libro, Do You Speak Felicidad. Cuéntanos los 3 ejes más importantes del libro, compártenos lo mejor del libro. Bueno, ya todo esto lo hemos hablado al hilo de la conversación que hemos tenido, que es que para hacer un pareado, para hacer una rima, que la gente se quede con 2 cosas, dentro de la primera clave, que es la manera más rápida, la manera más amena, duradera y eficaz de aprender un idioma, ir al extranjero. Y lo hago así como con una especie de pareado. Yo suelo decir que una semana en el extranjero equivale a un año entero, porque así la gente lo recuerda y se les queda, y si lo repiten un cierto número de veces, llegará el momento en el que, si mis estudiantes, por ejemplo, el 10 o el 20% lo hacen, ya estoy contento con eso. No sé, yo no trato realmente de convencer a nadie, simplemente he visto los resultados de una estancia en el lugar donde la lengua se habla. Entonces eso, una semana en el extranjero equivale al año entero. La otra también hemos mencionado la idea del miedo. De hecho hay un capítulo del libro que trata del tema del miedo y cómo es normal tenerlo y cómo es normal estar con él todo el tiempo. O sea, vas a estar ahí, te vas a equivocar. Lo curioso es que cuanto más te equivoques y cuanto antes te equivoques, menos te vas a equivocar en el menor corto plazo de tiempo. Y eso es lo curioso, que te tienes que equivocar. Si es normal, te equivocas. O sea, cuando los niños dicen, lo he rompido, en lugar de lo he roto, cuando llegan al colegio, cuando lo escuchan un cierto número de veces, lo aprenden por repetición, por exposición. No es que los niños sean unos genios, es que el mecanismo del lenguaje está ahí, todo el mundo puede acceder a ese mecanismo, pero tenemos que tener una cierta necesidad. Y el otro es que aprender idiomas realmente realza otros aspectos de tu vida. O sea, yo he visto a gente, pero florecer, o sea, la gente que ha cambiado completamente. Yo me acuerdo del caso de este chico que hizo el curso intensivo, esta vez en España, porque también trabajé en España con el mismo programa intensivo, que al final le preguntábamos a todos, ¿no? Le preguntamos, oye, ¿qué tal? ¿Tú qué has aprendido durante esta estancia? Y muchos decían, he aprendido que la cocina española es muy rica, que pasa mucho tiempo en la mesa, que da mucha importancia en las relaciones humanas. Y este chico, cuando le pregunté, le dije, oye, ¿qué has aprendido tú? Dice, con una lágrima en los ojos, yo he aprendido a ser feliz. Entonces, claro, este tipo de experiencias te marcan, como dices, este chico, pero, o sea, ¿qué tipo de vida tenía? O sea, era feliz en otros aspectos, pero como la mayor parte de la felicidad proviene de las relaciones humanas, y eso es precisamente lo que tú enfatizas cuando te vas al extranjero, todo esto tiene un resultado. Y ya, aparte están los estudios científicos que avalan que reduce o sea, se tarda más tiempo en tener Alzheimer, por ejemplo, que las personas bilingües son más creativas, que, claro, tienes una gran oportunidad y tu abanico de posibilidades laborales, profesionales, personales
se amplía. Y además también que es como vivir una vida dentro de otra vida. Es increíble, tienes como una oportunidad, es como renacer de nuevo. Y lo curioso es que por cada lengua puedes renacer todas las veces que quieras. Sí. Porque vas y dices, este lugar me gusta. Siempre, todos los países tienen algún aspecto positivo. Todos. O sea, y si hay alguien que dice lo contrario, es que no lo ha hecho bien. Hay algo que se ha perdido. Todos, exactamente todos. Y eso es lo bonito, ¿no? Yo siempre digo, yo no entraría en una heladería que tuviera solamente 2 sabores, ¿no? Cuanto más sabores mejor, pues ¿por qué te vas a limitar a vainilla y chocolate cuando hay miles de sabores que están muy ricos? Simplemente ve, pruébalos, vívelos y experimentalos, ¿no? Entonces las 3 ideas son esas. Que la primera, que una semana en el extranjero equivale a un año entero. La segunda es que es normal tener miedo, no pasa nada. Hazlo a tu ritmo, el número de días que necesites, pero vete, pruébalo, el hecho de ir al extranjero, ya verás cómo practicas. Y que aprender idiomas nos abre, nos hace avanzar personalmente en nuestro desarrollo intelectual, personal, académico y laboral, en todos los aspectos, ¿no? Genial, wow. Pues de verdad que dejaré el enlace del libro para las personas que quieran comprarlo. Sin duda es un libro que vale muchísimo la pena. Yo lo recomiendo altamente. Y quisiera compartir algo que me ha encantado de un par de cosas que has dicho. De mi experiencia personal también, cuando tú comentas, uno puede tener varias vidas, uno tiene varias vidas. Yo también lo que he sentido en esto es que cada idioma también tiene como una forma, una estructura para relacionarse, unas palabras con las que no están, por ejemplo, en el inglés, ¿no? Hay unas palabras que no están en español, pero que al decirlas tú sabes lo que quieres decir hasta con el gesto, ¿no? Lo mismo digamos que me pasaba con el catalán. Cuando empecé ya a hablar catalán muy fluido y tenía, mis amigos catalanes y todo, también había momentos en que sentía que podía comprender cosas de la cultura, pero a partir del lenguaje, y que me permitía tener como eso, como otra vida. Y lo mismo con el inglés, o sea, es como, no son como vidas paralelas, no sé cómo describirlo, pero es como que entiendes también cosas de la cultura más allá de lo que has leído en los libros, como que también lingüísticamente entra en el cerebro de otra manera, que te hace relacionarte diferente también con la cultura. Bueno, pasemos a la actualidad de Miguel Ángel. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus planes para los próximos meses? ¿Proyectos, viajes? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, si me hubieras hecho esta pregunta hace una semana, pues no lo hubiera tenido tan claro. Pero bueno, por un lado, digamos, yo tengo varias ocupaciones. Por un lado, estoy desempleado. Sé que no es una ocupación, pero creo que es importante también para que toda la gente que escuche luego este vídeo, esta entrevista, que hoy ya en el siglo XXI es perfectamente normal, muy comprensible que durante ciertos periodos de tu vida no estés trabajando y no cotices en la seguridad social ni para tu jubilación. Puede ser porque has decidido viajar al extranjero, idealmente hemos convencido a alguien, ¿no? Puede ser porque simplemente te estés replanteando qué es lo que quieres hacer en tu futuro, o simplemente porque te apetece descansar. Sí, todo eso es perfectamente comprensible. Aparte de eso, digamos, mis planes, algo que ha cambiado la semana pasada y que viene a referirse a uno de tus podcasts, es el tema de la edad, ¿no? Bueno, la semana pasada a mí me habían preseleccionado para una beca de lector español en Brasil, y ya la semana pasada me confirmaron que efectivamente sí voy a ir a Brasil. ¡Wow! Así que, ¡enhorabuena! Muchas gracias. Pero también tengo que decirlo, y esto es importante, o sea, era la tercera vez que solicitaba esta beca. Es decir, que la gente no crea que, qué bien, qué suerte ha tenido, no. O sea, mientras solicitaba esta beca, las 2 primeras veces que la solicité tenía poca o casi nula experiencia enseñando español. Pero el tiempo transcurrió y dio la casualidad de que durante ese tiempo yo estaba preparándome. No era consciente en ese momento, pero lo que ha hecho que a mí me den esta beca ha sido precisamente, aparte de los estudios y de estar en el extranjero y de tener conocimientos de portugués, es haber ampliado mi experiencia como profesor de español. Por eso mismo digo que hay veces que, aunque no cumplo los requisitos, si
llegar a cumplir los requisitos, cumple con tu plan de vida, con lo que tú crees que tienes que hacer, con tu misión, con lo que a ti realmente te apasiona y te gusta y te encanta, pues está bien. Si no te dan una beca o una ayuda a un trabajo la primera vez, es perfectamente comprensible. Yo, por ejemplo, llevo 3 años solicitando trabajo en Estados Unidos, o sea, y no lo he conseguido, y no es un fracaso, simplemente que el mercado está así, les ocurre a los americanos, y por eso precisamente uno tiene que estar dispuesto a mudarse, a ir a otro país, a cambiar, porque si no encuentras trabajo por cualquier motivo en tu lugar, puedes quejarte, puedes patalear, pero hay veces que es más sencillo aprender un idioma e irte y probar suerte. Si no, pues siempre puedes volver, ¿no? Sí. Pero ese es mi proyecto ahora. También quiero renovar un poco mi página web, actualizarla, quiero ir también añadiendo contenidos, y también quiero tener el libro publicado. Ahora mismo lo tengo en BookBook, pero lo quiero publicar en Amazon también. Y otra cosa es que dentro de 2-3 meses la traducción al inglés de Do You Speak Felicidad está casi lista, así que también va a salir el libro en inglés. Ah, muy bien, wow. Oye, Miguel Ángel, muy bien. Pues muchísimas cosas abiertas, muchas felicidades. Y si no es mucha indiscreción, me gustaría, porque has mencionado, digamos, que relacionado con el podcast de la edad, y que yo básicamente quería derrumbar ese mito que muchas personas creen que pasados los 35 no se puede aplicar una beca. Tú te has ido con el tema de la experiencia, fuiste llenando mejor los requisitos. Y si no es mucha indiscreción, ¿a qué edad te están concediendo? ¿Qué número de beca es ya en tu vida? Porque... No lo sé, ya perdí la cuenta realmente. Pero sí, yo ahora mismo tengo 37 años, no me importa decirlo. Y casualmente, las coincidencias de la vida, este es el último año que yo podía solicitar una beca por temas de edad. Entonces, es cierto que sí, para algunas becas, el tema de la edad está ahí. Pero, o sea, que la gente no se rinda y soliciten becas. O sea, no se es ni demasiado joven, no se es demasiado mayor. El tema del talento, tú también lo hablaste, ¿no? Tampoco hay que ser un genio para solicitar una beca. Había gente con el mejor expediente académico que yo, mucho más inteligentes, mucho más rápidos, pero ellos no solicitaron la beca. Y curiosamente hay otras becas en las que yo he visto que o no se solicitaban, o la gente no era lo suficientemente organizada para hacerlo a tiempo o para presentar todos los documentos. Entonces, que sepan que la mitad de los solicitantes, simplemente por estos aspectos, van a estar descartados. Y yo creo que, o sea, una ayudita por tu parte les vendría muy bien. O sea, no, porque realmente no es fácil, o sea, encontrar todo esto, que todo esté organizado, que digas lo que tienes que decir. Si además tienen una persona que las respalda, que las ayuda y que tiene experiencia en este tipo de temas, pues que se metan en tu web, en dianaspeaks.net, que se metan ahí, porque realmente que no pierdan el tiempo. Que lo soliciten lo antes posible, porque realmente merece la pena. Yo siempre les digo a mis estudiantes, mira, ir al extranjero es como, imagínate la mejor comida que has tenido, o el mejor momento, el más divertido que has tenido. Y todos se ponen así y dicen, vale, ya está, nos imaginamos. ¿Sí? Vale, ahora multiplícalo por 10. Y eso es lo que tú experimentas cuando te vas al extranjero y cuando pruebas otras cosas, ¿no? No solamente comida, sino estilos de vida, formas de pensar. Porque es difícil explicarlo, y de hecho eso es una de las cosas que yo intento hacer en el libro, motivar e intentar explicar que es algo que es una de las mejores experiencias que se puede tener. De hecho hay un libro que se llama Happiness, ¿cómo se llama? Happy Money se llama. Y entonces, en ese libro, Dinero Feliz, ¿no? Y en este libro son 2 científicos que hablan, 2 investigadores, que mencionan 5 aspectos en el que nuestro dinero nos puede hacer más felices, ¿no? Uno de ellos es que compres experiencias. Otro, el número 2, es que hagas algo que sea especial, ¿no? Como si haces algo todos los días ya no es especial, pero si lo haces una vez al año o una vez al mes, sí. Que compres el tiempo para evitar esta pobreza temporal que tenemos hoy en día, ¿no? Queremos tener la agenda ocupada y demás, compra tiempo. Luego también el cuarto es págalo ahora y consume luego. Porque claro, si lo pagas ahora, pagas un curso en el extranjero ahora, cuando lo vayas a hacer al cabo de unos meses, te vas a dar cuenta de que
tienes la impresión de que es gratis. No es gratis, ya lo has pagado, pero es como gratis. Y eso, claro, dinero gratis creo que a todo el mundo nos hace más felices, ¿no? Y el último que pone es que invierte en los demás, ¿no? Entonces, curiosamente, el viajar al extranjero cumple con 4 de estos 5 requisitos. Es decir, si no tienes dinero, busca becas, busca a Diana que te ayude, busca consejos en la web, mantente informado, si hay calendarios de becas detallados en el que te vienen las becas por mes y por plazo de tiempo, está ahí, toda la información está en internet. Puedes aprender también por internet, pero para practicarlo es necesario que te vayas al extranjero y aprendes bien, aprendes rápido, te diviertes y ahorras muchísimo tiempo. Tiempo no se puede cambiar, que tengan eso en cuenta. Sí, esto es clave, el ahorrar tiempo. Pues de verdad, Miguel Ángel, muchas gracias porque nos has dado muchos consejos, motivación, inspiración, mucho valor. Realmente ha sido genial. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿en dónde puede encontrarte? Pues puede contactarme a través de mi blog, www.felizidioma.com, y también a través del email del blog, que es felizidioma, todo junto, @hotmail.com, y ahí está toda la información. Perfecto, recalco también que yo pondré todos los enlaces que nos ha comentado Miguel, los pondré en el texto de la entrevista para que los puedan consultar. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por concederme esta entrevista, por tu tiempo, por tus consejos para aprender un idioma y mejorar a nivel de crecimiento, desarrollo personal. Espero que nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a encontrar o que nos desvirtualicemos en algún lugar del planeta. Seguro que sí, Diana, seguro que sí. Es casi inevitable. Cuando las personas viajan tanto, en algún momento tienen que coincidir. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la entrevista. Ha sido fabuloso. Gracias. Vale, muchísimas gracias a todos y todas. Y nos vemos en un próximo episodio del podcast Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida, donde seguimos compartiendo testimonios reales y experiencias extraordinarias que te motiven a aplicar a una beca y comiences a viajar.